entendió el que entendió. Saludo a otra colega periodista independiente a la que admiramos y respetamos, amiga de esta familia sin censura, Nancy Flores, periodista corresponsal de la revista Contralínea que dirige el maestro Miguel Vadillo. Querida Nancy, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola Vicente, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Oye, es que estábamos mencionando lo que publican precisamente en otro capítulo más de este largo, extenso reportar sobre el golpe blando contra el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y se habla del proceso de desestabilización de la economía mexicana para debilitar al gobierno como uno de los principales objetivos de transnacionales y empresarios opositores a Andrés Manuel López Obrador, y que han operado sacando sus capitales del país y cancelando inversiones. Esto cada vez se pone pues más candente, lo que están publicando en la revista Contralínea, querida Nancy. Sí, Vicente, fíjate que en esta parte, que ya es la última de este extenso reportaje, como bien dices, hablamos justamente del papel que tienen los empresarios y las transnacionales en la posibilidad o en el intento de golpe de Estado blando. Entonces, en esta justamente se habla de dos asuntos que es lo que nos comentan los investigadores que entrevistamos, que una es la salida masiva de capitales y otra la deliberada cancelación de inversiones, porque estos empresarios y estas transnacionales lo que vieron es que si México tenía un crecimiento sostenido de su economía, se iba a tomar como un éxito la 4T del gobierno federal. Y entonces, lo que iba a suceder es que ellos iban a tener como repercusión negativa con miras a 2024. Entonces, estas dos estrategias sumadas a el financiamiento de campañas de desprestigio en medios de comunicación y en redes sociales forma parte de este intento de golpe de Estado blando. Y lo que nosotros pudimos observar es que no les ha digamos que no han tenido tanto éxito en esta estrategia, básicamente porque, fíjate cómo son las cosas, los migrantes en Estados Unidos han mandado como nunca en esta historia de la migración, las remesas, ¿no? Es decir, justo en la pandemia, donde de por sí enfrentamos una situación crítica en materia económica, que pudiera llevar a debilitar al gobierno federal y sobre todo a sus principales proyectos y a los apoyos que reciben los más necesitados. También los migrantes en Estados Unidos, sobre todo, han mandado muchísimo recurso en remesas. Otro asunto que ha podido contener esta estrategia de golpe de Estado blando por la vía económica ha sido que es un éxito el cobro de impuestos. Es decir, por primera vez en la vida se les están cobrando los impuestos que deben, ni siquiera fue necesario aumentarlos. Entonces, digamos que han venido fracasando en este intento de asfixiar económicamente al país porque hay factores que han contrarrestado esta situación. Sin embargo, el Banco de México, hay que recordarlo, ha venido alertando desde 2020 y ya con mucho énfasis en el primer trimestre de 2021 que hay una salida masiva e importante de capitales. Y lo otro, pues es lo lógico que han cancelado sus inversiones con el pretexto de que está la pandemia, de que está digamos, en puerta una recesión, pero en realidad lo están fabricando o lo intentan fabricar. Sin embargo, bueno, hasta ahora no les ha salido del todo positiva esta estrategia, como tampoco les ha resultado tanto sus campañas de desprestigio, como ya lo vimos en las elecciones de
junio pasado. Y por otra parte, también lo que nosotros estábamos revisando en esta última entrega de este reportaje es que ellos exigían también, justo al momento de que inicia la crisis por la pandemia, que se les ayudara a ellos, y esto no se hizo. O sea, todos ya sabemos que el presidente López Obrador optó por recuperar la economía de abajo, por incrementar los recursos que se entregan a los más pobres, a los más desfavorecidos, y no por rescatar a los ricos, ¿no? Que ya sabemos que todos estos rescates que se dieron en el pasado, en realidad no permeaban al resto de la sociedad. Entonces, por primera vez, la crisis económica, ahora provocada por una pandemia, pues se enfrentó de una forma distinta y pues parece que está resultando positivamente. Al menos no se ve en las calles que se esté robando por hambre, que eso era, yo creo, uno de los mayores pendientes. ¿Qué podemos reflexionar, querida Nancy? ¿Qué nos deja este reportaje de largo alcance que les reconocemos y les aplaudimos en la revista Contralínea? Dices que están cerrando con este capítulo. Nancy, ¿me escuchas? Sí, fíjate que se metió como un ruido muy extraño y... A ver si me escuchas ahí. Te entendí. Ajá, te entendí que podemos reflexionar de todo este reportaje, ¿cierto? Sí, porque me dices que este es el último capítulo que publicarán sobre el golpe blando contra el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué reflexiones? ¿Qué te queda? Pues mira, que este tipo de golpes de Estado sí se han ensayado en América Latina, que no es un tema de paranoia, que hay indicios en México muy claros de que se está intentando algo así, por lo menos para debilitar al gobierno federal. Y un gobierno débil le conviene a esos mismos empresarios que durante años se han dedicado a saquear este país, a obtener beneficios a partir de permisos para la explotación de sus recursos, como por ejemplo sería la industria minera, la industria que ha explotado los recursos energéticos, o a través de contratos leoninos, como lo que ha ocurrido, y el presidente lo ha, digamos que, puesto a la vista lo que ha ocurrido en la CFE, por ejemplo, ¿no? Pero en todas las áreas de gobierno se hacían contratos leoninos, lo propio que se ha advertido del tema de las farmacéuticas, en el tema de las prisiones, prácticamente donde nosotros indaguemos, no se diga en Petróleos Mexicanos, se ha expoliado el dinero público con contratos leoninos muy desventajosos para el país. Entonces, esta gente que estaba acostumbrada a beneficiarse de forma permanente, pues está muy enojada y por lo menos quieren debilitar al gobierno. Entonces, lo que yo creo que la sociedad debería de estar reflexionando es que estos grandes capitales no nos tienen que decir cómo se debe gobernar este país, no tienen por qué seguir imponiendo autoridades títeres, y sobre todo que debemos estar muy atentos a cómo va avanzando este intento de golpe de Estado blando, porque ya vimos que no tiene ningún reparo a la hora de llamar claramente a la ciudadanía a defender sus intereses, que son unos intereses contrarios a la gran mayoría de este pueblo mexicano que se encuentra en extrema pobreza. Y eso lo vimos en las campañas electorales de apenas junio pasado. Entonces, estos grandes capitales no se van a frenar, están muy, pero muy enojados
con esta administración, y lo que nos toca a nosotros es estar atentos a esto, porque también, como ya decía yo, estos grandes capitales financian las campañas de desprestigio, y estas ya vimos, queda muy claro como cada miércoles en Quién es quién en las mentiras, que siguen adelante. Es decir, estas campañas de desprestigio no se están frenando ni siquiera porque existe este espacio dentro de la presidencia donde se exhibe estas mentiras, estas noticias falsas. Precisamente para cerrar, Nancy, ustedes hacen periodismo de investigación en la revista Contralínea, ha sido un tema recurrente, el periodismo, la labor o la falta de periodismo en muchos medios de comunicación. ¿Quieres dejar tu opinión acerca del ruido generado en el caso de Loret y su careo, y por qué creo que el análisis debe de ser más profundo luego de tantos años hablando de un montaje desde Televisa o de los montajes de Televisa y comunicadores como Carlos Loret de Mola? Yo sé que tú no te guardas nada, pero creo que es importante que la gente también escuche, más allá de las opiniones de Vicente Serrano, a ustedes, también medios independientes, periodistas comprometidos con la investigación, porque creo, con mucho respeto lo voy a decir, se ha malbaratado llamarle periodista a los que trabajamos en los medios, porque no todos son periodistas, querida Nancy, y aunque mientan una y otra vez, no van a ser periodistas por precisamente lo que han hecho o han dejado de hacer. En efecto, Vicente, no todos los que salen en los medios de comunicación son periodistas, ni debemos de identificarlos como periodistas, porque el primer principio del periodismo es buscar la verdad, y cuando esto no es el motor de tu trabajo, cuando te pagan por escribir, cuando te pagan por opinar, y esto ya está demostrado. Yo publiqué un reportaje con documentos de cómo vendían sus opiniones al mejor postor. Esto no tiene nada que ver con el periodismo, por supuesto que no. No están buscando la verdad, están vendiendo su pluma, están vendiendo su voz a intereses que no sabemos cuáles son porque tampoco lo transparentan. Entonces, me parece a mí que no importa si tiene 1 año, 2, 15, 16, un montaje es un montaje. Y eso no cambia porque ya pasaron muchos años y cada quien es responsable de su trabajo. Yo siempre lo he dicho, Vicente, aquí en tu programa y en otros donde me han invitado, que el trabajo del periodista debe estar bajo el escrutinio de la sociedad, porque con lo que trabajamos es con un derecho humano, que es el derecho humano a la información, el derecho a saber. Y eso no es monopolio de las personas que están en medios de comunicación, que se llaman a sí mismas periodistas, aunque ya vemos que no todos son periodistas. Entonces, me parece a mí que es un ejercicio muy sano que se esté evaluando el trabajo de medios de comunicación y de periodistas. Y en ese sentido yo voy a recuperar una idea que me parece muy importante de la doctora Violeta Vázquez Rojas, que es una investigadora del Colmex que entrevistamos para esto del golpe blando, y ella me refería que la libertad de expresión no es libertad de permanecer incontestado. Es decir, yo no tengo libertad de expresión para andar diciendo, me parece que tal persona es corrupta y que esa persona no se defienda. Esa persona tiene la misma libertad de expresión para decir lo que a su derecho convenga. Es decir, si yo estoy calumniando a esa persona tiene derecho a defenderse. Entonces, en este caso estamos hablando en el quién es quién en las mentiras, de que la presidencia también tiene derecho
a dar su versión de las cosas. La libertad de expresión también aplica para el presidente, porque el presidente también tiene sus derechos humanos a salvo, ¿no? Entonces, esto es muy importante. La libertad de expresión no es la libertad de permanecer incontestado. Todos tenemos derecho a expresarnos. Y otro punto que me parece muy interesante es que siempre se habla del desequilibrio y es verdad que el presidente está en una palestra, digamos, en la que no estamos el resto de los ciudadanos, pero también el resto de los ciudadanos no tenemos acceso a los grandes medios de información. Y ahí sí que a ellos no les parece mal, no les parece negativo, ¿no? Que puedan difundir infundios contra cualquiera y no darle derecho de réplica. Esto ha sido una cosa permanente, por eso las redes sociales han sido tan importantes, porque al fin las personas pueden responder y decir lo que a su derecho convenga. Entonces, me parece muy interesante todo este debate que se está dando en torno a la ética periodística, a las noticias falsas, a toda la campaña de desprestigio, además en un contexto donde hay indicios de que se está tratando de un golpe de Estado blando o al menos de pequeñas estrategias para debilitar al gobierno federal. Querida Nancy, como siempre es un deleite escucharte aquí en Sin Censura. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que lea la revista, para que lo siga en redes sociales y para que también te apoye a ti en tus cuentas individuales? Gracias, Vicente. La página es www.contralinea.com.mx. La red social de la revista es @contralinea, tanto en Facebook como en Twitter. Y en Twitter a mí me encuentran como @Nancy_contra. Te agradezco mucho y también a tu equipo, Vicente. Te mando un abrazo, saludos a todos en la redacción, Nancy. Un abrazo, buenas tardes. Buenas tardes, es Nancy Flores de la revista Contralínea hablando con nosotros sin censura. Antes de